Compañeros y compañeras, vamos a trabajar ahora con el cambio en coordenadas polares. Entonces recordemos algunas cositas importantes que valen la pena resaltar. Este tema de coordenadas polares se ve en un curso anterior, o sea, en el curso de cálculo integral. Si quieren profundizar en él, revisen el libro Cálculo Integral que aparece en la página. De todas formas, vamos a dar unas nocioncitas aquí de unas coordenadas polares. Entonces, en primer lugar, siempre que estén hablando de coordenadas polares, van a graficar siempre en el plano XY. Aquí tienen un punto de coordenadas XY. Entonces, la idea es que este punto XY forma un vector con el origen. Este vector que está aquí forma un ángulo con el eje X positivo que lo vamos a llamar teta. Este teta es positivo si lo miramos en este sentido y es negativo si lo miramos en este sentido. De aquí, teta vale 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi más pi medios si va con los positivos. Con lo negativo va 0 menos pi medios menos pi. Es decir, si va tomando el ángulo en este sentido va de aquí menos pi medios hasta que llega a 0. Entonces, por los negativos llega a 0 y por los positivos llega a 2pi. Este puntico simplemente es XY, esta altura es Y y esta es X. Y este lo vamos a llamar R. Como quien dice, R es igual a la raíz de X2 más Y2. Y de aquí también podemos calcular la tangente de teta. La tangente de teta simplemente va a ser Y sobre X. Eso quiere decir que si usted tiene coordenadas del punto en cartesianas, usted la puede pasar a polares, R y teta. De aquí puede despejar teta, pero con mucho cuidado. Entonces de aquí, del triángulo que tengo ahí, yo puedo hallar coseno de teta. Coseno de teta simplemente es X sobre R. Y el seno de teta va a ser simplemente Y sobre R. El seno de teta, Y sobre R. Y el coseno de teta es X sobre R. Entonces de aquí podemos despejar X es R coseno teta y Y es R seno teta. Y estas son las llamadas coordenadas polares. Entonces el teta entre 0 y 2pi, el máximo valor que puede tomar es 2pi, entre 0 y 2pi. Y el R es siempre mayor o igual que 0. Entonces, como está el cambio variable en polares, phi de r teta, phi de r teta va a ser un punto en XY, en XY. Y X simplemente va a ser R coseno teta, R seno teta, el R mayor o igual que 0 y el teta entre 0 y 2pi. Aunque en algunas oportunidades lo tomamos también de los negativos. Por ejemplo, menos pi medio 0, cosas de ese estilo. Luego el jacobiano pues va a ser simplemente de x de r, el determinante de la matriz jacobiana, de x de r, de x de teta, de y de r y de y de teta. Y calculamos este determinante de x de r, derivar x con respecto a r, coseno teta, de x de teta menos r seno teta, derivar x con respecto a r y x con respecto a teta, derivar y con respecto a r seno teta y derivar y con respecto a teta, r coseno teta. Y si calculamos este determinante va a ser r coseno cuadrado de teta menos con menos más r seno cuadrado de teta, o sea, simplemente r. Entonces, conclusión, el jacobiano, donde utilicemos este cambio de variable, va a ser siempre r. Y recuerden que el radio es siempre mayor o igual que 0. Entonces, siempre que hagamos x igual a r coseno teta y y igual a r seno teta, su jacobiano es r. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, el jacobiano y el cambio de variable. ¿Cómo se calcula este ángulo teta? ¿Cómo se calcula ese ángulo teta? Entonces el teta simplemente se calcula, aprendamos a manejar el teta, como la arctangente de y sobre x, pero
con mucho cuidado. No vayan a pensar que el teta siempre es este. Ilustrémoslo, ¿no? Con cuidado. Entonces, cuidado al hacer este traslado. Cuidado. Entonces, vamos a entender esto. Vamos a citar 4 puntos. 4 puntos en el plano y vamos allá en el ángulo teta. Tengamos el puntico aquí, 1, 1. O sea, tengo ese punto 1, 1. ¿Cuánto vale el R en polares? Entonces, el R vale la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado vale 2. O sea, esto en polares es, el radio vale raíz de 2, perdón. Raíz de 2. Raíz de 2. Y el teta simplemente es artangente de y sobre x, o sea, sería artangente de 1 sobre 1, que es 1, o sea, sería artangente de 1, que es pi cuartos. O sea, ese puntico en coordenadas polares, el 1, 1, en cartesianas, perdón, equivale a coordenadas polares a raíz de 2 pi cuartos. En otras palabras, si yo tengo el punto en cartesianas, ¿cómo lo paso a coordenadas polares? Entonces, simplemente reemplazo x y y, yo tengo r. Y aquí reemplazo y y reemplazo x, pero con mucho cuidado. Entonces, si el punto está en el primer cuadrante, siempre el ángulo teta lo calculan por la forma artangente de y sobre x. Y aquí estaría el ángulo que es pi cuartos, ¿no? Si el punto está en el segundo cuadrante, que quede muy claro, el punto que sea menos 1 por x y 1 por y. ¿Cómo calculan este ángulo? ¿Y cómo calculan el radio? El radio, el R en las polares del punto menos 1, 1 en cartesianas vuelve a ser el mismo, o sea, raíz de 2. ¿Cuánto vale el teta ahí? Si nosotros aplicamos la fórmula, observen, apliquemos la fórmula, sería artangente de y vale 1, sobre x vale menos 1. O sea, el teta sería artangente de menos 1, que es menos pi cuartos. O sea, me daría este ángulo que está aquí. Pero realmente el punto está aquí. Entonces, a este ángulo hay que sumarle pi para traerlo aquí. O sea, si el punto está en el segundo cuadrante, al ángulo que le dé siempre le suman pi. O sea, pi menos pi cuartos es 3 pi cuartos. Entonces, que quede muy claro, si el punto está en el segundo cuadrante y van a aplicar la fórmula, siempre hay que sumarle pi. Entonces, primero, en el primer cuadrante, teta es artangente de y sobre x. Si está en el segundo cuadrante, teta es artangente, oiganse bien, artangente de y sobre x más pi, porque este artangente de y sobre x va a estar siempre en el cuarto cuadrante y va a ser negativo, entonces le sumamos pi para traerlo acá. Si el punto está en el tercer cuadrante, menos 1, menos 1, al aplicar la fórmula para el teta, le da artangente de y sobre x, sería artangente de 1. O sea, ese ángulo le daría en el primer cuadrante. Entonces, si el ángulo le da en el primer cuadrante y el punto está en el tercer cuadrante, hay que sumarle también pi, 3. En el tercer cuadrante, para hallar teta, simplemente es artangente de y sobre x y le suman pi. Y si el punto está en el cuarto cuadrante, el ángulo le va a dar, digamos que sea 1 menos 1. El ángulo le va a dar artangente de menos 1, que es menos pi cuartos. O sea, ahí le va a dar un ángulo negativo. Entonces, como lo estamos mirando positivo, en el cuarto cuadrante, el teta sería artangente de y sobre x más 2pi.
O sea, como la tangente de y sobre x es el negativo, entonces lo que hacemos es, a todo el ángulo 2pi le sumamos este que es negativo y me daría simplemente este ángulo que está aquí. Entonces le repito, en el cuarto cuadrante sería tangente de menos 1 que es menos pi cuartos. Entonces a 2pi le sumamos este ángulo negativo. Otra forma de hallar los ángulos sería, vean, uno calcularía este ángulo que está aquí como si fuera positivo, sería artangente de 1 sobre 1 y le daría pi cuartos. Entonces el ángulo para este punto sería pi menos pi cuartos. Para este sería pi y calcularíamos este ángulo como si fuera positivo. Pi, le calcularíamos este ángulo como si fuera positivo y si lo sumaríamos. Para este, calcularíamos este ángulo como si fuera positivo, como si estuviera en el primer cuadrante. O sea, la tangente de este sería esta altura sobre este. Y a 2pi le restamos ese ángulo. Y esa es la forma de calcular los ángulos en sentido positivo. Bueno, si usted tiene el punto en coordenadas cartesianas, como conoce x y conoce y, automáticamente conoce r. Y como conoce y y conoce x, automáticamente conoce θ, con las características que está aquí. Si está en el segundo cuadrante, recuerden, en el segundo cuadrante, a tangente de y sobre x hay que sumarle pi. Si está en el tercer cuadrante, hay que sumarle pi. Y si está en el cuarto cuadrante y van a aplicar la fórmula a tangente de y sobre x, hay que sumarle 2pi. Y de esa forma encuentran los ángulos en el sentido positivo. Entonces, que quede muy claro. Ahora, ya saben encontrar cualquier tipo de ángulo, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, aplicando la fórmula. A θ es igual a la tangente de y sobre x con mucho cuidado. Mucho cuidado quiere decir eso, que hay que sumarle pi o sumarle 2pi. Bueno, ahora, ¿cómo se pasa un punto, una recta, perdón, o una curva de cartesianas a polares y de polares a cartesianas? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x más y igual a 4, ¿cómo paso esa ecuación de la recta a polares? Entonces, en este caso, x es r coseno θ, más y es r seno θ igual a 4, y despejo r. R va a ser igual a 4 sobre coseno θ más seno θ. 1. 2. Si yo tengo, por ejemplo, x2 más y2 al cuadrado igual a x2 menos y2, ¿cómo paso esa ecuación a polares? Entonces, x vale r coseno θ y y vale r seno θ. Esto simplemente va a ser r2, reemplazando x por r coseno θ y y por r seno θ, al cuadrado igual a r cuadrado coseno cuadrado de θ menos r cuadrado seno cuadrado de θ. O sea, esto sería r2 por r2 igual a r2 factor de coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ, que es coseno de 2θ. Y ahí puedo simplificar un r2. r2 vale coseno de 2θ. Y esta sería mi ecuación en coordenadas polares. Ahora, si la tengo en coordenadas polares, r2 igual a coseno de θ, entonces multiplico la igualdad por r2. R2 a ambos lados de la ecuación, aplico la identidad, coseno de 2θ es coseno cuadrado menos seno cuadrado, y encuentro que R2 coseno de 2θ es R2 coseno cuadrado de θ menos R2 seno cuadrado de θ. Reemplazo, R coseno θ es X al cuadrado, R seno θ es Y al cuadrado, y reemplazo mi R2 y queda la ecuación en cartesianas. 3. Si yo tengo R2 igual a seno de 2θ, ¿cuál es la ecuación en cartesianas? Entonces multiplicamos por R2 a ambos lados, por R2, seno de 2θ lo escribo como 2 seno θ coseno θ, y esto lo escribo como R2 al cuadrado igual a 2R seno θ por R coseno θ, y reemplazo, R2 es X2 más Y2
al cuadrado va a ser igual a 2 r seno teta, que es x, y r seno teta es y r coseno teta es x. Y esta sería mi ecuación en coordenadas cartesianas. Entonces, que quede muy claro, si tengo la ecuación en coordenadas cartesianas, ¿cómo la paso a polares? Si tengo la ecuación en coordenadas cartesianas, ¿cómo la paso a polares? Y si la tengo en polares, ¿cómo la paso a cartesianas? Espero que les haya dado una idea clara de lo que son las coordenadas polares. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.